somos estudiantes de psicología clínica y el día de hoy venimos a hacerle algunas preguntas sobre cómo llevan el proceso de evaluación psicológica dentro del instituto. Entonces, no sé si nos podría ayudar presentándose. Claro que sí, primeramente muy buenos días por la invitación a la entrevista. Pues mi nombre es Paola Rodríguez, soy psicóloga clínica y trabajo en lo que es adicciones en un CETAR. Bueno, primeramente quisiéramos saber cuál es el modelo de evaluación psicológica que maneja aquí en las entrevistas. Bueno, primeramente cuando recién ingresa un paciente, digamos, al establecimiento en sí, se da un tiempo primeramente de desintoxicación del síndrome de abstinencia para poderle nosotros tratar, ¿sí? Normalmente la primera entrevista se hace la firma del consentimiento informado, que es bastante importante. Después pasa a la entrevista inicial, lo que es la historia clínica, que eso ya se va dando acorde a cómo se encuentra el paciente. Y por último tenemos lo que es la aplicación de reactivos, ¿no? Hay que, como les decía desde un principio, pues hay que esperar que el síndrome de abstinencia no esté tan alto para que no nos salga unos resultados alterados en sí. Ese sería prácticamente dentro de un tiempo que nosotros tenemos, es de 15 días a un mes, dependiendo cómo el paciente se encuentra, cómo el paciente está pasando este proceso. ¿Qué es lo que se evalúa en la primera entrevista? Bueno, en la primera entrevista se ve cómo se tiene, más que nada se sigue un proceso, ¿sí? Es crear el rapport, la confianza, la empatía en el paciente para que él pueda tener la confianza para poder trabajar en sí con los pacientes, ¿no? Entonces se aplica la historia clínica, se va preguntando sobre sus datos, como si es que se acuerda del paciente o si es que le comentaron, si fue parto normal, o cesárea, cómo fue su desarrollo en la niñez, la adolescencia, la adultez en sí, y pues de cierta forma se va recabando lo que es la información para nosotros poder tener estas bases y poder saber por qué áreas más que nada empezar a trabajar. ¿Y cómo se desarrolla la historia clínica? La historia clínica que nosotros manejamos en sí son los datos de filiación, viene lo que es el motivo de la consulta, en este caso sería cuál es la adicción que él tiene, si es a las sustancias sólidas, sustancias psicotrópicas, en este caso dependría, ¿no?, mucho de qué es lo que consume. De ahí vamos ya desarrollando la historia del síntoma, qué pasó, a qué edad fue su consumo, entonces vamos ya indagando más allá. Y de ahí obviamente ya vendrían las relaciones con los padres, con los hermanos, con el núcleo en sí familiar y el núcleo social también. ¿Y de qué depende el número de sesiones para cada paciente? Bueno, en este caso, centrándonos un poquito en la adicción, dependería bastante, ya que hay procesos que son de 4 meses y hay otros que son de 6 meses, pues prácticamente aquí estaría dependiendo también incluso hasta la parte económica de la familia, pero a la vez también se va dando ejemplo. Si es que son de 6 meses, se dan las 24 sesiones, que sería una vez por semana, por el hecho más que nada el motivo es por los usuarios que tenemos cada psicólogo. Entonces, atendemos una vez por semana, pero iría variando prácticamente las intervenciones que ellos tendrían, pero lo más recomendable serían los 6 meses. Ahora, si estamos dentro de un consultorio privado en sí, o ya es una consulta ya particular, por así decirlo, pues dependería bastante, digamos, de la situación en que el paciente llegue, cuáles serían los conflictos, las crisis que él tiene, pues íbamos dando sesiones. Claro que hay veces que sería entre 3 meses, 6 meses, 7 meses, hay procesos que van de 1 año, entonces dependería mucho del caso en cual nosotros vayamos a manejar en sí. ¿Qué instrumentos o test se utilizan para evaluar a una población específica? Personas que tienen ansiedad, depresión, o en este caso que estamos hablando, las personas que tienen adicciones. Bueno, para trabajar, por ejemplo, lo que es la ansiedad, la depresión, hay la escala de Beck, hay la de Hamilton también, que es muy buena. En este caso, para adicciones, hay el reactivo que es el ASIS, que es bastante bueno, que es netamente para lo que es adicciones en sí. Trabajamos con esos reactivos. Otros proyectivos también como Persona bajo la lluvia, el HTP para personalidad. Estamos llevando ahora lo que es el ASIS, es el CEAPSI.
Y por último tenemos lo que es el reactivo, que es viso psicomotor, que es el de se me fue ese reactivo, el de Bender. Entonces estamos aplicando esos reactivos en sí. ¿Cuál es su punto de vista con relación a lo que se llaman los instrumentos proyectivos y a los psicométricos? Ya, por ejemplo, en los proyectivos nos da mucho a notar lo que es la personalidad, nos da incluso las crisis, muchas de las veces las falencias que van teniendo, digamos, o los conflictos entre padres, entre hermanos, dependiendo la área, ¿no? Por ejemplo, en un HTP lo que es la parte social, la parte personal y la parte familiar. Entonces vamos viendo, dependiendo, digamos, del reactivo que apliquemos, a qué área va en específico, por así decirlo. Ahora, claro está, ¿no?, que hay los otros que son los cuantitativos y los cualitativos también tendríamos que ver. En este caso, o sea, siempre los reactivos es una guía para nosotros poder también dar una intervención, pero no son 100% confiables en sí. Entonces, nosotros cómo verificamos todo esto, pues es con las intervenciones y con las entrevistas que nosotros vamos haciendo. ¿Cómo se llega a un diagnóstico? ¿Cómo se contrastan los resultados y cómo se fundamentan los mismos? Por ejemplo, nosotros aquí llevamos lo que son la discusión de casos. Entonces ahí nos reunimos todos los psicólogos en sí y vamos revisando cada uno. Claro está que los criterios diagnósticos también tienen mucho que decir en cuanto a lo que es el DSM-5 o el CIE-10 que queramos evaluar. Nosotros aquí nos basamos mucho en lo que es el CIE-10. Entonces vamos viendo los rasgos, los comportamientos y los criterios que ellos van de cierta forma cumpliendo para poder tener un diagnóstico, ¿no? Entonces, como digo, siempre nos juntamos todos los psicólogos para poder dar un diagnóstico bueno en sí en el paciente. ¿Qué puntos debe contener la elaboración de un informe clínico? El informe sí es bastante importante. Por ejemplo, los datos de filiación es bastante importante que ingrese dentro de un informe. Está el motivo de consulta, la historia del síntoma en sí, la relación con los familiares, la parte laboral e incluso hasta la parte sexual si es que han tenido parejas, ¿no? Todo eso ingresa, las crisis vitales a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar. Es bastante importante también ver estas crisis porque en base a eso también pues va una planificación en sí, aunque hay que tener en cuenta que la planificación también se basa mucho en lo que es el rasgo de personalidad de cada paciente, ¿no? Ingresaría incluso lo que es el examen psiquiátrico, que son ver si es que el paciente ha tenido alteraciones a nivel del pensamiento, a nivel del pensamiento, de la conciencia, del lenguaje, en sí la vestimenta, el aseo personal, todo eso ingresaría. Y bueno, por último pues el diagnóstico, ¿no? En sí el diagnóstico, recomendaciones, conclusiones que son parte de una historia clínica. En este caso de comunicar los resultados, en este caso de la evaluación que se realiza, ¿a quién se le debería comunicar y a quién en este caso no se le debería decir? Los resultados en sí o el diagnóstico como tal se da a los familiares y muchos de los casos también lo hacemos a los pacientes, hablando por el rasgo de personalidad para que ellos puedan saber, y de cierta forma también se va trabajando con ellos, ¿no? Para que puedan llegar a tener un mejor control, a lo mejor en los impulsos, en la agresividad, en un sinnúmero de cosas, ¿no?, que los pacientes pueden presentar. Se le da el resultado netamente a los pacientes y a los familiares. A terceras personas no se puede, por el hecho del secreto de confidencialidad y también hasta por la autorización de los pacientes o de los familiares en este caso. Ahora, claro está que hay otra situación que a lo mejor, digamos, pueda venir una tía o un tío a preguntar o algo, pero nosotros tenemos que pedir siempre la autorización de los familiares, que ellos nos den la autorización para nosotros poder dar cualquier información, pero caso contrario nosotros no podemos dar información a cualquier persona. ¿En qué casos cree usted que el paciente busca solo una evaluación más no
una intervención. Ya. Bueno, y los casos serían más que nada cuando quieren renovar las licencias, cuando quieren, por ejemplo, para trabajo, ahí es en donde se hace más unas evaluaciones, qué es lo que suelen llegar a pedir, ¿no? Antes que una intervención como tal. Ya, ¿qué pacientes usted cree que no son elegibles para una intervención psicológica? Por ejemplo, son los pacientes psiquiátricos. Prácticamente ellos, como viven fuera de su realidad en sí, pues no podríamos hacer mayor cosa, ¿no? En sí, o no podríamos trabajar netamente en ellos por el mismo hecho del estado en el que se encuentran. Ya, eso sería todo y agradecemos mucho la colaboración y gracias.